Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y sean bienvenidos a los pies de Jesucristo, el Maestro, no de este humilde siervo del Señor y suyo, sino del Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, a través de su palabra, que hoy nos enseñará una vez más. Quiero invitarlas entonces a que hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Por favor, busquen su Biblia, Tito, capítulo 2 y verso 6. Tito 2:6. Por el espacio de 3 semanas aproximadamente hemos estado ya disfrutando de nuestra tercera serie del año, cuyo tema general es Reflejo Unidad Divina. Y el tema de esta serie que estamos desarrollando es Testificando al Mundo. Para ello, hoy queremos hablar de un tema por demás desafiante: soy ejemplo a seguir. Soy ejemplo a seguir. Y vamos a leer en Tito, capítulo 2, si puede ponerse sobre sus pies, se lo voy a agradecer. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Tomen su lugar. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase: parece iguana, nunca deja huellas. ¿Han escuchado esa frase? ¿La escucharon alguna vez o es primera vez? Apúntenla, porque yo tampoco lo había escuchado. Parece iguana, nunca deja huellas. Y es que la idea es tomada no solo de las iguanas realmente, sino de varios reptiles, entre ellos las lagartijas y otro tipo de reptiles de conformación similar, que caminan. Ellos van caminando, pero al mismo tiempo sus colas van haciendo esto allá atrás, van ondeando, y por lo tanto van borrando las huellas que dejaron con sus patitas. Y entonces van caminando y van borrando las huellas de una vez. Por eso dice: pareces iguana, no dejas huella. Bueno, la aplicación es entonces en cuanto a si usted y yo estamos dejando huella o somos iguanas. Y si estamos dejando huella, ¿qué tipo de huella estamos dejando en la vida, en la obra del Señor, en la vida espiritual? También hay otro dicho muy popular en nuestra querida Guatemala que dice: todo lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Es así, seguro lo escucharon. Especialmente si ustedes asistieron a la escuela primaria alguna vez en su vida, donde el maestro o la maestra al frente de la clase tenía un gran pizarrón, así se llamaba, pizarrón, después le pusieron pizarra. Era de color verde y se usaban unas barras de yeso en color blanco, y después salieron otros colores, pero básicamente el blanco. Y entonces el maestro escribía con esa tiza, con ese yeso sobre la base del pizarrón. Muchos aprendimos así a leer y a escribir. Muchos de nosotros aprendimos así a sumar y aprendimos que 2 más 2 son 5, ¿verdad, hermanos? Pero lo interesante de este tipo de pizarrones es que el maestro tenía
tal práctica que escribía, pero con el brazo en el aire. Pero eventualmente él pasaba a alguno de los niños a escribir en la pizarra, y como uno no tenía la práctica de escribir, entonces pegaba el brazo a la pizarra. Y entonces muchas veces lo que había escrito en este lado con la mano, pasaba borrándolo con el codo. Por eso el dicho, lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Es similar a la iguana, ¿verdad? Similar en el sentido de que algo bueno que tal vez había hecho, después lo borró. Entonces el punto aquí, hermanos amados, es que en la vida nosotros, con nuestro mal ejemplo, podemos borrar algunas buenas acciones que hicimos. Porque tenemos que ser honestos, no somos tan malos como parecemos. Hemos hecho cosas buenas. Yo estoy seguro que si le pregunto, ¿usted ha hecho cosas buenas?, no va a levantar la mano, porque además sé que son muy modestos. Pero estoy seguro que todos hemos hecho cosas buenas en la vida. El problema es que cuando metemos la extremidad, entonces borramos aquello bueno que habíamos hecho. El pasaje es bastante corto, pero bastante desafiante. Cuando nosotros queremos reflejar unidad divina y lo hacemos testificando al mundo acerca del Evangelio, acerca del amor de Dios, tenemos por fuerza que ser ejemplos de ese mensaje. Porque si no, podemos predicar bonito, podemos hablar bien, podemos tener capacidad incluso de persuasión, aunque recuerden que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si después de haber predicado o antes de predicar nuestro testimonio no avala lo que hemos dicho, entonces hemos borrado las buenas huellas y entonces no estamos haciendo lo correcto. Y entonces este pasaje viene y nos dice que para ser ejemplo nosotros debemos, en primer lugar, mantener la exhortación a los jóvenes. Levanten la mano, jóvenes, por favor. Si ya le pusieron la vacuna, entonces ya no son jóvenes. A mí ya me la pusieron, les cuento. Pero eso me indica a mí, gracias a Dios ya me pusieron la primera dosis, pero entonces quiere decir que ya no soy tan joven, o ya no soy joven. Pero hay muchos jóvenes entre nosotros aquí, hombres y mujeres. Aún cuando tengan ya su media docenita de hijos, todavía son jóvenes algunos, porque algunos empezaron temprano a la fabricación de hijos. Y hermanos amados, cada fase de la vida es una bendición, es un regalo de Dios. Tenemos que reconocer que cada etapa de nuestra vida tiene algo especial, algo lindo, algo maravilloso. ¿Acaso no es lindo ser bebé? Para todos los lados lo cargan a uno. Uno tiene que caminar cuando es bebé. Su comida se la sirven al pecho, no al domicilio, sino al pecho directamente. Cuando uno es niño, están pendientes de uno, están cuidándolo a uno siempre. Todo se lo provee. Cuando ya se es adolescente, ya entran otras inquietudes, pero la vida es bonita. Y cuando uno es joven, hermanos, dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Hermanos amados, aquí dice el verso número 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Debo decir que la edad adulta, la edad ya de los ancianos también tiene sus cosas maravillosas. Pero hablemos solo de los jóvenes para no extendernos mucho. Los jóvenes, amados hermanos, tienen fuerza, tienen energía, tienen chispa los jóvenes, tienen ideas, buenas ideas, algunas son ideas geniales. ¿Sabe cuál es el problema de los jóvenes? Que les falta muchas veces conocimiento y sabiduría, y en algunos casos les falta sentido común. Y entonces eso es algo de lo que adolecen los jóvenes. Y por eso el escritor sagrado le dice a Tito, que además era joven todavía, le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿A qué?
a que sean prudentes. Prudentes. La ausencia de sabiduría, de conocimiento y de sentido común provocan que con facilidad los jóvenes tomen decisiones incorrectas, decisiones inadecuadas, equivocadas, impulsivas y hasta arrebatadas, así como lo escuchan. Y lo digo con total y absoluta libertad, porque todos los que ya no somos jóvenes, ya fuimos jóvenes y de igual manera nos equivocamos. Con todo, mis hermanos, cualquiera esperaría que una buena orientación, una buena llamada de atención, una buena exhortación a los jóvenes que tienen todos esos elementos a su favor, como la salud, la energía, la agilidad, la velocidad, hermanos, todo lo que ya a algunos de nosotros nos hace falta, lo tuvimos algún día cuando éramos jóvenes. Y si aunado a eso hay alguien que le exhorte, alguien que le aconseje, alguien que le oriente, alguien que le ayude, entonces, hermanos amados, no solo en la vida, sino en la esfera eclesiástica, le brindarán posibilidades de acierto y tendrá menos riesgo de equivocarse, menos posibilidades de fallar ante escenarios difíciles que le toque enfrentar. Porque ese es el gran problema. La vida puede transcurrir sencilla y llanamente en algunos pasajes, pero de pronto nos enfrentamos a situaciones complicadas. Nos enfrentamos a bifurcaciones en donde hay 3 o más caminos que podemos tomar. Y si no tenemos el conocimiento, no tenemos la sabiduría, hermanos, les tengo una noticia, jóvenes. No hay Waze para la vida espiritual que tenga más validez que la palabra. Es la palabra la que nos orienta. Por eso es importante que los adultos, que los mayores, podamos exhortar a los jóvenes a vivir en prudencia, orientarlos, ayudarlos, pero sobre todas las cosas, lo que viene a continuación. El escritor sagrado es muy amoroso aquí, es muy paciente con la juventud, no los trata de impertinentes, no los trata de qué sé yo, de que sean personas impensantes, no, de ninguna manera. Aunque no han alcanzado la madurez debido a su edad, Él los trata con amor, Él los trata con... Su intención es que los jóvenes sean bendecidos, sean edificados. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta, que puede comprenderse como rogar, puede comprenderse como suplicar, también puede entenderse como animar o incluso como reprender, como llamar la atención. La idea entonces es que las personas que tienen mayor madurez en el escenario de la iglesia y por lo tanto tienen mayor equilibrio emocional, puedan aconsejar y puedan ayudar a los jóvenes para que ellos cometan menos errores de los que nosotros cometimos cuando fuimos jóvenes. Esa es la verdad, esa es la intención, que los que vienen detrás de nosotros cometan menos equivocaciones y logren mayores éxitos, mayores realizaciones en la vida en general, pero especialmente en la vida espiritual. Eso significa que sean más prudentes de lo que nosotros fuimos. La idea de prudencia indica tener cordura, sensatez, cautela, moderación, juicio y tacto. Eso que de manera natural le falta a la juventud. Así pues, hermanos amados, nuestra labor para ser ejemplo en este ambiente de reflejar la unidad divina nos lleva a servir de testimonio para el mundo, cuando en lugar de gritar, desanimar, ahuyentar a los jóvenes o descalificarlos, lo que realizamos es trabajar con nuestra propia actitud nosotros
para que ellos se cuiden cada vez que tomen decisiones y que realicen acciones con el mayor grado de cordura, con cautela, con sensatez, como ya dije, y con moderación. Eso reducirá entonces que los impulsos de la juventud puedan hacerles arrepentirse después. Esto es maravilloso. La palabra de Dios piensa en todo, hermanos. La palabra de Dios contempla todos los escenarios y nos ayuda para que nosotros seamos unos a otros de soporte, de apoyo, para que unos a otros podamos reflejar esa unidad de manera que testifiquemos adecuadamente al mundo. Así que cualquier joven que testifique, el mundo podrá decir: este joven parece que hubiera vivido 60 años, tiene la madurez de una persona de 60, 80 años, pero la energía propia de su juventud. Qué lindo así, hermanos. Es como adelantarse unos años en la experiencia de la vida. Ya se imaginan cuando lleguen a 60 entonces. Ya se imaginan cuando lleguen a más años, si Dios se los permite. Versículo 7, aquí viene el meollo del asunto. Tenemos que presentarnos como ejemplo. Verso 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Aunque el versículo 8 realmente es continuación del 7, bien, es la misma idea la que se continúa. Quiero detenerme solo con el 7 en este momento, diciendo lo que dice acá: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿En qué hemos de presentarnos como ejemplo? Hermanos, levanten la mano los que ya no son jóvenes ahora. Los menos jóvenes, vamos a decirlo así mejor, porque suena muy feo. Los viejitos, no, los menos jóvenes. Fíjense que son más los jóvenes, hermano. Y entonces aquí ahora a nosotros se nos dice: preséntate como ejemplo. El escritor sagrado señala y en cierta forma indica que para tener solvencia moral, para tener solvencia espiritual de exhortar a los jóvenes a que su conducta sea diferente, debemos ser ejemplos. Que ellos puedan decir: es que este hermano es un ejemplo para mí. Si usted logra que un joven diga eso de usted, ya la hizo, hermano. Porque entonces va a ser más su ejemplo que sus palabras los que van a ayudar a ese joven o a esa señorita. Mire cómo lo desglosa aquí el versículo. Primero, presentándote tú como ejemplo. ¿Quién se debe presentar como ejemplo? Tú, el que va a exhortar a los jóvenes. Debe primero ser ejemplo. La idea entonces es que debemos exhibir en nuestra vida una actitud ejemplar para con los jóvenes. No se puede guiar a quien no doy la talla correcta que se debe seguir. No puedo yo modelar algo que yo no estoy siendo. No puedo yo exhortar a que alguien sea algo que yo no estoy viviendo. No me van a levantar la mano, por favor, ni van a contestar, pero quiero que piensen: ¿alguna vez a ustedes les han dicho: usted sí que es un buen ejemplo? Y eso incluyendo el hecho de que alguien sea joven y diga: qué buen ejemplo es usted. Aunque no se lo hayan dicho directamente y se lo hayan dicho a otras personas, esta persona es un ejemplo a seguir. Hermanos, eso es lo que está diciendo la Escritura aquí que debemos ser nosotros hacia los jóvenes. ¿En qué debemos ser ejemplo? En nuestras buenas obras. Así dice la Escritura, en las buenas obras. Se pueden comprender las buenas obras como acciones correctas, acciones meditadas para ayudar a otros, así como las acciones que Dios nos ha dado para que vivamos manifestando nuestra vida como creyentes. De hecho, en Efesios dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también dice que las obras hay que hacerlas,
porque son las que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, son necesarias las obras, es necesario el ejemplo, es necesaria la exhortación, es necesario hablar, es necesario decir, pero sobre todo es necesario hacer. En otras palabras, la una y la otra se complementan. Cuando el ejemplo es tan impactante, quizá no sea ni necesario hablar. Quizá no sea necesario hablar. Pero si hacemos las dos, estamos bien. Y habla de dos conceptos muy importantes aquí. Dentro de las buenas obras debe haber integridad, aunque la integridad y la seriedad la une, la vincula con la enseñanza que nosotros debemos dar. En nuestra enseñanza como adultos hacia los jóvenes debe haber integridad. Este término se asocia con la probidad. Probidad quiere decir que usted lo pueden probar y sale aprobado. Usted sale bien, no pierde el examen. Honradez, moralidad, decencia y lealtad. Pregunte, ¿soy probo? ¿Soy una mujer proba o soy un hombre probo? ¿Soy honrado? ¿Soy moralmente correcto? ¿Soy decente? ¿Guardo lealtad a quienes confían en mí? Así que la demanda para nosotros es muy grande, mis hermanos, para ser verdaderamente integrales como ejemplo a los demás. No solo a los jóvenes, a todos. Allá afuera hay muchos jóvenes que no son cristianos. Y entonces no va a pensar usted, solo puede ser ejemplo a los de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia. Porque ¿qué de esos jóvenes que están allá afuera? ¿Qué de ellos, hermano? Pero el otro elemento es la seriedad, es decir, formalidad, sensatez, dignidad, mesura, prudencia, un cúmulo de situaciones que de suyo son el desafío de la exhortación a los jóvenes, es decir, la prudencia. La prudencia engloba todo esto. Tiene que haber entonces integridad, tiene que haber seriedad. El ser ejemplo a los demás es desafiante y mucho más para con los jóvenes, porque los jóvenes, debido a esa misma actitud inmadura, pueden ser muy críticos en sus juicios hacia nosotros los adultos. Si ellos no ven congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, probablemente nos salga, como se dice comúnmente, el tiro por la culata. Porque los jóvenes son bien despiertos. A ellos no los podemos engañar. Así, con mucho afecto, hermanos, cada uno de nosotros debe ser ejemplo a los jóvenes para que ellos tengan arquetipos o prototipos necesarios en cuanto a la forma de vivir. Si algo necesita el joven es tener referentes. Porque ¿quiénes son los referentes de los jóvenes, hermanos? Normalmente en el mundo general, ¿quiénes son los referentes? Son los cantantes, son los futbolistas, son los actores de películas. Ese es los arquetipos que ellos tienen. ¿Y cómo viven estas personas? ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué ejemplo les transmiten? Miren, pueden haber jugadores muy buenos para dominar el balón y para meter goles o para defenderlos, pero su vida realmente está siendo de ejemplo. Por eso es nuestra responsabilidad, amados hermanos, ser ejemplo. Vivamos de tal forma que el enemigo se avergüence. Vivamos de tal forma que se avergüence el adversario, porque ese es el otro elemento. El diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el diablo quiere destruir el ejemplo que nosotros podamos dar a los jóvenes. ¿Cómo? Haciéndonos caer, provocando que nosotros cometamos errores, los adultos, y entonces los jóvenes ya no tendrán de dónde agarrarse.
Si nosotros éramos la última rama de la cual ellos tendrían que agarrarse antes de caer al precipicio, y ahora nosotros nos hemos derrumbado, entonces ¿de dónde tendrán ellos para agarrarse? Es importante esto, hermanos. Dicen que la palabra o las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es bien importante, hermanos amados. Vean el versículo 8 y con eso terminamos. Dice: palabra sana e irreprochable. Palabra sana e irreprochable. Insisto, esto es continuidad de la idea del versículo 7. Pero dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mantener la exhortación de prudencia a la juventud y mostrarnos como ejemplo contribuyen notablemente a mantener una conducta correcta dentro de la congregación. Ese es un punto importante, mis hermanos, pero se debe añadir un elemento crucial. La enseñanza no debe ser solo con integridad y seriedad. La enseñanza debe constituir una palabra sana e irreprochable debido al ejemplo. Si vivimos lo que predicamos, si vivimos lo que decimos, dicha palabra es vital para que el enemigo, para que el adversario, el diablo, se avergüence y no pueda decir nada malo de nosotros. Miren que el diablo no perdona, hermano. Al sumo sacerdote Josué, en el Antiguo Testamento, lo acusó. ¿Cómo no nos va a acusar a nosotros ahora? El enemigo es bien astuto y por eso es importante que nosotros exhortemos a nuestra juventud. Quiero terminar contándoles que hay una pareja de esposos cristianos que ellos se dedican al montañismo, a escalar volcanes, llevar grupos a conocer los volcanes de nuestro país y todas esas cosas, pero también participan en creo que es Federación de, no sé si de atletismo, no estoy muy seguro, de algo de deportes de Guatemala. Hace poco hubo unos Juegos Panamericanos aquí en Guatemala, no sé si de lucha olímpica, lucha grecorromana, algo por ahí. Y ellos estuvieron ahí, esta pareja de esposos. Ellos siempre le piden a mi esposa y a mí, nos piden que oremos por ellos. Cada vez que van a hacer un ascenso a un volcán, nos escriben y nos dicen: pastores, vamos para tal volcán, quiero que oren por nosotros. Llevamos un grupo de tantas personas, generalmente esas personas vienen del extranjero, ¿verdad? Y entonces ahora nos estaban contando que por 2 o 3 semanas no ascendieron a ningún volcán porque estuvieron en estos Juegos Panamericanos. Compartieron con muchos atletas jóvenes, la mayoría de ellos muy jóvenes, de diferentes países, de los que conforman la región panamericana. Y me llamó la atención que nos dicen que al final ellos tuvieron la oportunidad de compartir y regalarle casi a cada uno de esos atletas una Biblia que ellos le llaman la Biblia del atleta o del deportista, algo así. Y entonces digo, qué interesante, qué bonito, combinar la pasión del trabajo secular que se hace con lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y resulta que en ese caso la mayoría de estos atletas son jóvenes. Lo que les decía al principio, al joven le caracteriza su fuerza, su agilidad para el deporte, para todo lo que es físico, pero les falta sabiduría, y sobre todo sabiduría de lo alto, sabiduría de la palabra de Dios. Y entonces qué bueno que ellos hayan podido compartir con esa juventud. Algunos recibieron a Jesucristo, me contaban. Entonces dice uno, bueno, realmente es un buen trabajo. Lo importante es a dónde van a llegar estos jóvenes ahora. Van a ir a alguna iglesia, van a tener una persona que les exhorte, que les guíe, que les aconseje y sobre todo que les modele. ¿Será que alguno de ellos va a venir acá con nosotros? Porque dentro de ellos habían deportistas guatemaltecos también, por cierto.
Mis amados hermanos, necesitamos entender que para poder testificar al mundo, lo primero es el ejemplo. Así que si hemos puesto atención, la idea básica es reflejar unidad divina, testificando al mundo, pero con el requerimiento indispensable de ser ejemplo para que otros lo sigan. Ese ejemplo inicia cuando pedimos a otros que sean prudentes, porque si somos capaces de pedir cordura, también nosotros hemos de demostrarla. Así que el complemento de mis palabras deben ser mis acciones en todo terreno de la vida, y especialmente cuando se trata de cultivar la vida de un joven o de una señorita, que más adelante será ese pastor, será ese ministro de alabanza, será el líder quizá de multitudes dentro de la obra del Señor. Les invito a ponerse sobre sus pies, porque así como el Señor nos ha amado, hermanos, yo creo que el Señor ama mucho a la juventud. Y qué bueno que esta mañana tenemos varios jóvenes en la concurrencia, y estoy seguro que habrán muchos jóvenes que podrán ver este video en diferido o que escucharán este mensaje en diferido. Y quiero decirles a ustedes que alguien confía en ustedes, y es nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Quiero decirles, jóvenes y señoritas, que Dios confía en ustedes, que Dios está interesado en que ustedes se levanten y sean agentes de cambio en toda esfera, en todo escenario donde les corresponda desenvolverse. Pero también, mis hermanos y hermanas, que ya somos mayorcitos, necesitamos no solo hablar a los jóvenes, necesitamos ser ejemplos de ellos, necesitamos ser sus referentes, necesitamos que ellos vean que se puede lograr aquello que muchos allá afuera les van a decir que es imposible. Recordemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y el ejemplo nos lo dieron los discípulos de Jesucristo al continuar la predicación del Evangelio. Y el ejemplo nos lo dieron muchos jóvenes de la Biblia, como Tito mismo, como Timoteo, como otros jóvenes, como José, como Daniel, los amigos de Daniel, y tantos jóvenes, señoritas, doncellas como Ruth, doncellas como Esther, que trazaron una línea para que nosotros podamos entender que tenemos una responsabilidad delante del Señor y que nosotros podemos ser ejemplo a los demás y podemos reflejar esa unidad divina, testificando al mundo para que el mundo se convierta a Jesucristo. En tanto, el Señor sigue mostrando su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros y trayendo sanidad. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú sigas obrando en gran manera en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, tanto en lo que es la construcción de una vida sólida, de una vida ejemplar espiritualmente hablando, como también, Señor, en sus áreas de vida, de salud. Señor, que nos guardes de esta pandemia, Padre, que nos ayudes a ser obedientes, a ser prudentes, Padre Celestial, porque entendemos que la fe no riñe con la prudencia, y también la obediencia va de la mano con la fe, Señor. Por favor, Padre, bendice a cada familia, bendice a cada joven, a cada señorita, a los adolescentes y a los niños que vienen creciendo también. Derrama de tu gracia sobre tu iglesia, derrama de tu gracia, Señor, sobre los cristianos en este tiempo, Padre. Haz que seamos personas ejemplares en donde nos desenvolvamos, sea en la familia, sea en el trabajo, en los estudios,
sea, Señor, en el vecindario, en donde quiera que estemos, mi Señor, que la gente pueda vernos con respeto, con admiración, y que eso les conduzca a creer en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. All 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else, but I need your love, I need your love. I don't want anything else, but I need your love, I need your love, yeah. There's just one thing I need. There's just one thing I need. There's just one thing I need. I don't need anything else, but I need your love, I need your love. I don't want anything else, but I need your love, I need your love. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else, but I need your love, I need your love.